¿Cuáles son las normas sanitarias que están escritas en la Biblia, pero que la ciencia médica ha ido descubriendo muchos años después? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que en la Biblia se encuentran registradas distintas normas médicas que tienen como finalidad prevenir enfermedades, pero sobre todo salvar vidas humanas. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las normas sanitarias que están escritas en la Biblia, pero que la ciencia médica ha ido descubriendo muchos años después? Y empezamos con 1. La Biblia y las normas de higiene. La Enciclopedia Británica documenta que en el año 1845, un joven médico en Viena llamado el Dr. Ignaz Semmelweis se horrorizó por la terrible tasa de mortalidad en las mujeres que daban a luz en los hospitales. Hasta un 30% moría después del parto. Semmelweis observó que los médicos examinaban los cuerpos de los pacientes que morían y luego, sin lavarse las manos, iban directamente a la siguiente sala y examinaban a las madres embarazadas. Esta era una práctica normal porque era desconocida la presencia de las enfermedades microscópicas. En esa línea, Semmelweis insistió en que los médicos se lavaran las manos antes de cada examen y la tasa de mortalidad cayó inmediatamente al 2%. Estableciendo así una norma de higiene ante cualquier intervención quirúrgica. Pero la Biblia ya mencionaba hace miles de años atrás esta norma de higiene, específicamente en Levítico capítulo 15, versículo 13, que dice: cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Es decir, en el texto sagrado vemos que Dios establece una norma de higiene ante cualquier enfermedad. Ahora, es necesario mencionar de que los médicos se lavaban las manos en un recipiente con agua hasta hace pocos años, dejando los gérmenes que eran invisibles en sus manos. Sin embargo, la Biblia habla específicamente de lavarse en chorro de agua muchos años antes, estableciendo así una norma de higiene para prevenir distintas enfermedades. 2. La Biblia y el consumo de grasas. La Asociación Estadounidense del Corazón dice: los principales tipos de grasas en los alimentos que consumimos son saturados, poliinsaturados, monoinsaturados y ácidos grasos trans. Las grasas saturadas, las grasas trans y colesterol contenido en la dieta aumentan el colesterol en la sangre, y un alto nivel de colesterol en la sangre es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardíaca coronaria, lo que conduce al infarto. Ahora bien, un estudio realizado por el Centro Oncológico de la Universidad de Pensilvania declaró, en referencia al cáncer de próstata: la cuarta causa más común de cáncer entre los hombres puede estar relacionada con el consumo de las grasas saturadas. En esa línea, las grasas saturadas provienen de animales, es decir, se nos está prohibiendo el consumo de grasas, y esto es muy interesante porque ya hace muchos años se registró en la Biblia, específicamente en Levítico capítulo 7, versículo 22 al 23, que dice: habló más Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Es decir, el texto sagrado nos menciona de que Yahvé prohíbe al pueblo de Israel de comer la grosura de animales. Y hay que resaltar esta palabra grosura. ¿Por qué? Porque en hebreo se escribe Helef. Y Helef se traduce como grasa de animales. En ese sentido, vemos aquí de que la Biblia deja por escrito la prohibición de comer grasas, porque eso iba a generar distintas enfermedades. En realidad, que la ciencia ha descubierto muchos años después. 3. La Biblia y el sistema inmune. Génesis capítulo 17, versículo 12 dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Es decir, la Biblia enseña que los bebés varones han de ser circuncidados al 8º día. Y esto es muy interesante porque la medicina ahora descubrió que este es el día en que el factor de coagulación en la sangre, llamado protombina, está en su nivel más alto. Llega a su punto máximo en el 8º día y luego disminuye. También es necesario mencionar que la ciencia médica descubrió que esto ocurre cuando el sistema inmune del cuerpo humano está en la cúspide.
4. La Biblia y las normas de cuarentena. Levítico capítulo 13, versículo 46 dice: todo el tiempo que la llaga estuviere sobre el cuerpo del leproso, pues el leproso será inmundo, estará impuro y habitará solo, es decir, en cuarentena, fuera del campamento será su morada. En otras palabras, la Biblia nos muestra aquí la importancia de los periodos de cuarentena en las personas con enfermedades infecciosas, muchos años antes de que la ciencia médica lo descubriera. En esa línea, las normas de cuarentena no fueron fomentadas por el hombre moderno hasta el siglo XVII, pero como hemos visto, ya la Biblia muchos años antes mencionaba de la importancia de la cuarentena en hombres que tenían enfermedades que pudieran contagiar a otros. Ahora bien, es necesario mencionar que durante la peste negra del siglo XIV después de Cristo, los pacientes que estaban enfermos o los muertos se mantuvieron en las mismas habitaciones que el resto de la familia. La gente a menudo se preguntaba por qué la enfermedad afectaba a tantas personas a la vez. Atribuyeron estas epidemias al aire contaminado. Sin embargo, haber prestado atención cuidadosa a las órdenes médicas de Dios reveladas en Levítico habría salvado incalculables millones de vidas. Ahora, Arturo Castiglione escribió sobre la gran importancia de esta norma médica bíblica, es decir, de la cuarentena en personas con enfermedades infecciosas. Y él menciona en su libro titulado Una historia de la medicina que, abro comillas, las normas médicas de la lepra en Levítico 13 se pueden considerar como el primer modelo de la legislación sanitaria, cierro comillas. 5. La Biblia y la correlación de la mente y el cuerpo. Proverbios 17, versículo 22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es decir, el texto sagrado nos está hablando de la salud mental y física, de cómo la salud mental puede también afectar la salud física de una persona. Y esto es muy interesante porque la ciencia médica ha llegado a entender que existe una fuerte relación entre la salud mental y la física de una persona. Y es interesante porque lo que ha descubierto la ciencia recientemente, ya la Biblia lo tenía registrado muchos años antes. En síntesis, podemos decir de que la Biblia contiene distintas normas médicas que la ciencia médica ha ido descubriendo muchos años después, como son 1. La norma de higiene, 2. El consumo de grasa, 3. El sistema inmune, 4. Las normas de cuarentena y 5. La correlación de la mente y el cuerpo. En esa línea, si se hubiese tomado en cuenta las normas que están registradas en la Biblia, se hubiese logrado la prevención de muchas enfermedades y sobre todo la salvación de millones de vidas humanas.